un compañero me dijo, antes de opinar, tienes que saber, ¿no? La tecnología es innovación, pero que esa innovación tiene que ir a aspectos pedagógicos y organizativos para el centro. Por lo tanto, las tomas de decisiones de la innovación en el aula tiene que ser algo colegiado. Normalmente el alumnado, su primer acercamiento a la tecnología es para consumir. Romper esa estructura para decirle, no, es que esto también te sirve para crear. La dinámica ha sido, por ejemplo, una cosa que nos ha funcionado genial. Es decir, teníamos, oye, vamos a plantear una mejora. Bien, ¿cómo hacemos esa mejora? Yo estoy en mi grupo, estamos 3 personas, ¿vale? Ahora, 3 grupos nos van a aportar cada uno 2 mejoras. ¿Vale? Al final tenemos 6 mejoras. A la siguiente semana volvió a robar y por mala suerte, mira que había 40 cartas en las varas de la compañía, le tocó la misma carta y empezó a llorar. Y hubo una chica que era la más potente a nivel social dentro del aula y le dijo, yo te cambio mi carta, yo me quedo la tuya y no te importa. Y el trabajo que tengas que hacer lo puedes elegir con quien tú quieras. Wow. Y ayudarnos a confrontar y mejorar entre unos y otros nos puede ser una forma de personalizar realmente el aprendizaje. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación y seguimos en esta área que tanto nos gusta llamada Educación Física. Hoy tenemos un invitado, yo os lo he dicho anteriormente, llevo tiempo siguiéndonos en redes, creo que conectamos bastante bien, aunque él no lo diga, él también hace una labor de divulgación y un trabajo, no solamente la que muestra, sino también esa, como digo, no el iceberg, que solo vemos la puntita, pues abajo, aquí nuestro invitado, José Antonio Gil Tejada, José para los amigos, hace una labor extraordinaria y bueno, les presento, maestro desde el año 2005, licenciado en Educación Física, apasionado de las TICs y de las nuevas tecnologías, también metodologías activas, y ahora nos contará, porque hace un momento lo estaba comentando con él, desde el año 2022, hace 2 añitos, marzo concretamente, allí en Extremadura, estás llevando una labor a cabo de mentor digital, donde atiendes a 22 centros, si no me equivoco, así que, José, antes de nada, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por la presentación y para mí es un halago participar en estos programas que con tanto cariño hace, con una labor fantástica y para mí a nivel personal, pues nada, todo lo que pueda colaborar, cooperar con compañeros y compañeras, no solo del ámbito de educación física, sino de la educación, pues aquí estamos. Como bien dice, vengo desarrollando desde el marzo del 2022 mi labor como mentor digital. Esa labor un poco invisible o visible, porque tiene esas dos partes, porque mucho trabajo se desarrolla desde el hogar, ¿vale? Y otra parte muy presente al estar cercano a los compañeros y compañeras de los impulsores educativos, en este caso los coordinadores TIC, y a los equipos directivos de todos los centros educativos que en este caso gestionamos. Ayudamos a desarrollar los proyectos de educación digital que todos los centros han tenido que diseñar, confeccionar a medio o largo plazo, en un proyecto a 4 años vista, 4 o 5 años, para que llegado un momento, pues, toda la tecnología, todo el ámbito pedagógico y organizativo del centro, pues funcione mejor. Nosotros solo estamos como apoyo y de asesoramiento en esa búsqueda o esa guía de qué marco quieren confeccionar ellos como centro educativo y en qué dirección quieren caminar. Esa es nuestra labor. Qué interesante, me imagino que eso es un gran reto para ti también, una motivación añadida, obviamente, ¿no? de tu perfil profesional, me imagino. Sí, porque realmente yo, cuando nos lo plantearon, yo personalmente, ¿no? Cuando me lo plantearon, tuve mis dudas, ¿no? Salir del aula para ir a otra situación que nunca había tocado en ese momento, pues tienes tus reparos, tus miedos, pero también una ilusión. Entonces, lo hablamos en casa, tenía poco margen para decidir, creo que recuerdo que eran 48 horas,
Y en 48 horas hice un par de llamadas, yo creo, con compañeros y compañeras. Me dijeron, yo que tú en tu situación lo haría, adéntrate, y bueno, creo que fue un acierto. Fue un acierto porque también, siempre lo digo, es importante ver el lado oscuro de trabajar en la administración, ¿vale? Aunque no es muy lado oscuro, por decirlo, porque yo sí es verdad que nosotros los mentores digitales visitamos mucho los centros educativos y tenemos mucho contacto con los docentes, pero trabajar en el lado oscuro y trabajar también en la parte esa directa que es con el alumnado, pues te hace ver que lo que tú pensabas no era todo lo cierto, y que también cuando trabajas directamente con el alumnado, pues también las capas altas pierden la visión, no que pierdan la visión, pero hacen un trabajo que muchas veces no está reñido, ¿no? En ese aspecto, o no hay esa claridad. Bueno, eso te ayuda a decir y tener una percepción más amplia y una visión más amplia de lo complejo que es la gestión también del ámbito educativo, de todo lo que es administrativo. Y ya te digo que yo toco una mínima parte, junto a mí el resto de compañeros y compañeras mentores que formamos el grupo de hasta ahora de Extremadura, que somos aproximadamente una cuarentena de compañeros y compañeras repartidos por toda la región, que es un grupo fantástico de trabajo que la verdad es que ha supuesto una revolución en nuestro aspecto, a nivel personal. Entonces, desde aquí agradecerle a los compañeros y compañeras mentores porque han hecho un trabajo fantástico, y ahora puede ser que prosigamos en otra línea, pero ayudando en ese aspecto. Qué interesante. Fíjate que esta semana hablaba con un buen amigo mío que es árbitro de baloncesto, y hablando de, un poco relacionando con esto que nos cuenta, nosotros ambos señalábamos la necesidad del hecho de ponerte en el lugar de, hablamos, te pongo en contexto, deporte, baloncesto, diferentes roles, jugador, entrenador y árbitro. Claro, y el hecho de que siempre el árbitro, ¿sabes? Que sería como el lado oscuro, entre comillas, sin comillas, porque van todas las protestas, digamos que siempre el ojo de si algo falla, el locus de control externo perfecto para culpabilizar si algo no me sale bien. Y hablamos de la necesidad de que tanto jugadores como entrenadores tuviesen esa experiencia de arbitrar, de ponerse en el lugar de. Y creo que cuando nos ponemos en el lugar de, hay algo, entiendo que no todo el mundo tendrá el mismo efecto, pero siempre algo que te hace clean y dices tú, ostras, esto yo no lo había contemplado, o yo pensaba que, y luego no es tanto. Y creo que da la necesidad, y eso creo que te enriquece mucho el hecho de ver o trabajar en diferentes lugares o digamos, contextos. Eso pasa igualmente cuando decimos todos los docentes deberíamos pasar por equipos directivos, pasar también por diferentes responsabilidades, es decir, ser un coordinador o coordinadora activo, un impulsor o impulsora de nuevas tecnologías, o en este caso gestionar la biblioteca escolar, ser el responsable, etcétera. Es decir, es importante que pasáramos por esos roles todos y todas, para que viéramos y pudiéramos después tener más elementos de juicio para decidir una cosa u otra. Pero muchas veces un compañero o compañera me dice, antes de opinar tienes que saber, ¿no? Y sí es importante que yo podría opinar cómo se podría gestionar un centro, pero si no he pasado por la gestión del centro como equipo directivo, siendo jefe de estudio, secretario, director, directora, me parece que no tengo toda la capacidad para tener o poner mi juicio de valor delante. Entonces, eso es importante, es decir, pasar por el lado ese oscuro que es fantástico, es decir, la administración también, el trabajo en la administración te hace ver lo que decíamos, igual que por los roles de todo, es decir, jugador, entrenador, entrenadora o árbitro, árbitra, me parece fantástico. Es decir, sería lo ideal, pero no siempre ocurre eso, ¿no? Por diversos motivos, porque cada uno tiene toma una determinación, es decir, pues yo hago esto y aquí no me saque, o yo hago esto, o yo tomo la responsabilidad, o yo afronto esto. Es decir, todo es loable, pero sería lo ideal. Así es, desde luego que sí, Josan. Pues comenzamos, Josan, si sigue un poco la dinámica del canal, sabes que siempre comienzo con estas primeras preguntas que hago aquí a todas las personas que pasan por el canal, y es la siguiente, Josan, bajo tu punto de vista, ¿qué competencias crees que debe tener un buen o una buena profesional de la educación física? Creo que un compañero lo decía que era una pregunta complicada, ¿no? de inicio, ¿no? No sé si el último compañero que estuvo en tu canal, ahora no recuerdo,
que hablaba sobre evaluación, metacognición. Tomás. Sí, Tomás. Tomás García. Y lo decía claramente. Y lo estuve escuchando hace poco, estuve escuchando a Tomás el directo en YouTube y en la grabación, y me pareció fantástica, ¿no? Y viene muy conectado a lo que él transmitía, ¿no? Y un docente en este caso, tiene que tener la capacidad de transmitir, ilusionar y motivar al alumnado desde en este campo de la educación física a través de la motricidad o la educación por el movimiento, que tenemos esa capacidad o esa herramienta tan fantástica, que entonces es fácil. Y después, pues, la capacidad de investigar, mejorar, analizar y reflexionar todos los procesos que se dan a nivel metacognitivo, cognitivo, educativo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje como docente. Después ya están las actitudes interpersonales, esas de empatía, cercanía, alegría, crear confianza, compartir. Y por último, yo, a nivel particular, pero porque... Y a lo mejor algo muy característico de muchos docentes del ámbito de educación física, la capacidad creativa y de adaptabilidad. Es decir, y a eso el compromiso profesional, que como cualquiera tiene que tener por su labor, es decir, sea docente o sea de otro ámbito profesional. Pero sí, esos aspectos me gustan. Los dos últimos, creatividad y adaptabilidad, o tener esa capacidad camaleónica, me parece importante en el ámbito de la educación física. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas o elementos que cambian, es decir, el tiempo o los materiales con los que trabajas o yo qué sé, o circunstancias o contextos que van sucediendo en la sociedad y que tú puedes adaptar o incluir en tus situaciones de aprendizaje para hacerlas más enriquecedoras, ni más ni menos. Entonces, desde luego, has respondido perfectamente y además, mira, me quedo... Hay una palabra, por supuesto, la adaptabilidad, y tú bien la has descrito, o sea, que es necesaria. Además, una clase... Yo soy de los que también siempre digo, y también en mi experiencia como entrenador durante casi 10 años, a veces también ir resolviendo en ocasiones determinados puntos que, por mucho que tú planifiques previamente, que diseñes tu sesión de clase o en mi caso también de entrenamiento, hay elementos en los que por mucho que quieras controlar se te escapan, es imposible tenerlo todo bajo control. Entonces el hecho de tener esa capacidad de adaptarte y tomar decisiones adecuadas en un espacio de tiempo, digamos, cortito, es una cualidad, una competencia fundamental en el ámbito de la enseñanza. Los límites temporales están ahí. Sí es verdad que es muy importante planificar, pero con todo, como bien dices, en la planificación y en el diseño y la programación que tú establezcas, siempre va a haber elementos que deben ser los mínimos para que tú tengas que responder a una situación, un contexto que muchas veces se escapa porque no lo tienes marcado como tal. Entonces, eso es una habilidad que muchos docentes de educación física, por las situaciones tan diversas y tan diferentes que se dan, muchas veces tienen esa capacidad más rápida de responder. Que no siempre lo rápido es lo correcto. Es decir, muchas veces hay que dejar reposar, verlo todo en perspectiva y ahora responder. Ese elemento que acabas de señalar me parece crucial. Aunque yo te dijera de tomar decisiones adecuadas en un espacio corto de tiempo, yo siempre, a mí nunca, ya los que me conocéis lo sabéis, nunca me gusta hablar de blanco, negro, siempre hay esa escama de colores o de grises en medio, en el que en función del contexto, de la situación que tengamos que abordar, en ocasiones es mejor dejarla reposar un poquito, macerar, para pensarla con calma y por ende aumentar la probabilidad de que esa decisión sea la más adecuada o la más cercana, ¿no?, al acierto, por llamarlo de alguna manera. La siguiente cuestión, muy relacionada también con la educación física, Osam, es, bajo tu punto de vista también, ¿cuál crees que es o debería ser la finalidad de la educación física? Yo creo que ha cambiado mucho la educación física para bien en nuestro área. En las 2-3 últimas décadas ha habido un cambio importante en esos fines, en esos objetivos. Y ya no es todo dirigido a la motricidad y sí más aspectos cognitivos, metacognitivos, de reflexión, de análisis, de tomar juicios, decisiones. Esas competencias han mejorado mucho con la inclusión de todos los saberes nuevos, todos los bloques de saberes que podemos encontrar, todas las mejoras a niveles curriculares, todo eso ha mejorado.
Si tú le preguntas al alumnado, seguramente su mayor fin será disfrute del movimiento y seguramente su mayor objetivo o su principal objetivo es moverse o divertirse. Entonces, vale, eso está muy bien. Y ese concepto de motricidad o educación por el movimiento no lo tenemos que perder, porque esa es su principal el principal motivación que nosotros con el cual podemos jugar. De hecho, hace ya unos meses hablaba con Héctor Moreno y Pepe Pulido sobre la sinergia y su proyecto de educación, ¿no? En este caso de trabajar o desarrollar clases físicamente activas. Me pareció fantástico lo que hacen. De hecho, los conozco personalmente porque han sido compañeros incluso de juego, ¿no? O de actividad física. Y compañeros en este caso de estudios, ¿no? En ciencias del deporte. Y me parecía fantástico, pero esa perspectiva, teniendo claro eso, nosotros tenemos que tener la claridad de que tenemos que desarrollar una serie de hábitos en nuestro alumnado, de intentar que ellos los integren en su vida y hacerlo consciente. Y en esa situación es muy importante nosotros la labor que tenemos que trasladarles a ellos o hacerles ver la importancia que la educación física es más allá de esa motricidad o de ese juego o de esa actividad o tarea concreta motriz, sino supone algo más. Y como tal, tiene que estar integrado dentro de una situación de aprendizaje y esa situación de aprendizaje va a tomar valor en el momento que nosotros le demos esa importancia de generar una serie de reflexiones, decisiones, etcétera. Yo por eso, perdona que me extienda en este aspecto, pero los dos mecanismos, por ejemplo, más importantes que deberíamos trabajar en el área de educación física es el perceptivo y el decisional. El de ejecución, con la práctica, etcétera, irá un poco más alejado, pero los mecanismos perceptivos que le ayuden a cualquier otra área, a nivel de atención, a nivel de concentración, los aspectos de decisiones que le puedan servir para determinar este proyecto o esta actividad lo hago de esta manera porque entiendo que esto me va a funcionar mejor. Todo eso, si lo trabajamos, por ejemplo, en el área de educación física, de interdisciplinar, o le hacemos ver que también le puede servir para cualquier acción en su vida diaria, en este caso a nivel de estudio, pues fantástico. Hacia ahí es donde debería ir. Que seguramente esté confundido, porque yo no soy ni el que más conozca de educación física, porque no. Pero sí es verdad que por lo que vamos analizando, lo que vamos observando, lo que vamos viendo de todos los compañeros y compañeras que van aportando en estas últimas décadas, va en ese camino, ¿no? En esa dirección, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si me confundo. A mí me parece sensacional y coincido mucho contigo, ¿no? Y cuando hablamos también de determinados elementos, ¿no? dentro que tienen que formar parte de la finalidad de la educación física, yo creo que en mayor o menor medida podemos echar muchísimos ingredientes en el mismo, pero luego también está el contexto, es decir, también qué tipo de alumnado tenemos enfrente, cuáles son sus necesidades, ¿no? Más allá de la finalidad, independientemente de que hay unos elementos, como digo, que son basales, que creo que deberían unirnos, o haber uno, como digo siempre, ¿no? Una unificación mínima de criterios. Luego ya el contexto, el entorno, ya cada uno irán, digamos, modificando determinadas cuestiones. Pero eso que tú comentas a mí, o sea, la toma de decisiones, eso para mí es un elemento que yo ya desde cuando trabajaba como entrenador era uno de los elementos más importantes. No solamente el tema de la ejecución, que sí que es importante, pero si no sé por qué y para qué lo hago, al final estás dejando, en cierto modo, huérfano, ¿no? Esa ejecución técnica o perceptiva, si no le metes ese elemento, digamos, metacognitivo, como tú bien señalabas anteriormente. Yo entiendo que después la práctica, lo que haces día a día, todo eso, el mecanismo de ejecución va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque las propuestas que tú le vas a plantear al alumnado van a ser diferentes, van a ser a través de retos totalmente diferentes, con nuevos elementos que van a suponer para él adaptar su respuesta. Pero claro, la toma de decisión, la percepción, no tanto, pero sí la toma de decisión, atendiendo a una serie de criterios que ha valorado o analizado, etcétera, es importante porque eso mismo se traslada a cualquier área
curricular de la etapa de primaria, de la etapa de secundaria o posobligatoria. Entonces, y en su vida, ¿no? Entonces, esos son los elementos creo que son importantes, sin perder claramente que el niño y la niña lo que quiere, o el joven, normalmente lo que quiere es actividad, motricidad. Entonces, el movimiento tampoco tenemos, es decir, jugamos con muchos elementos y parámetros que nos hacen tener una asignatura fantástica y con la que se puede hacer muchísimos proyectos, situaciones, etcétera, que al final lo enriquece y favorece nuestra área como tal, y le damos valor desde la educación. Me va a permitir que haga un tiempo muerto, porque he recibido una llamada que tengo que atender. Estaba aquí mirando y digo, uy, qué importante. Dame 2 minutillos si no te importa, o sea, y vuelvo enseguida. Menos mal que no estamos en directo, ¿eh? Vale. Ya estoy de vuelta. Discúlpame, José. Faltaría más. Ya estamos por aquí. He puesto aquí el corte. Espérate que lo ponga por aquí. Nada, esto de un amiguete mío que me ha pedido que le haga un favor. Y ahora me ha dicho que se va a adelantar. Y digo, no. Digo, ahora mismo estoy aquí. Digo, como muy tarde, digo a las 7, digo, porque ya esto no lo voy a dejar. Entonces podemos seguir sin problema. Espérate, que voy a poner aquí 21. Y ya seguimos para luego hacer corte. José, proseguimos con la charla y ahora nos metemos en un apartado que a mí personalmente también me gusta muchísimo. Y aunque he de reconocerte que aquí yo personalmente no tengo una experiencia, sí conocimiento teórico, pero no tanto a la hora de ponerlo en práctica. Y hablamos de la competencia digital en el área de educación física. En este sentido, José, me gustaría preguntarte la siguiente cuestión. ¿Cómo integras las TIC en la clase de educación física? Y si puedes ponernos algún ejemplo práctico, ¿no? Y aparte también de si hay alguna dificultad a la hora de implementarla en relación a tu experiencia. A ver, yo, como te decía, desde el marzo del 2022 no estoy directamente en el aula. Sí es verdad que he llevado experiencia vinculada al ámbito digital y como tal la competencia digital del alumnado hay que intentar trabajarla en un momento que nosotros podamos establecer como concreto o periodo crítico. Y yo, por ejemplo, como era tutor de tercero y cuarto de primaria, con tercero y cuarto de primaria, yo trabajaba en un centro muy pequeñito, con alumnado agrupado por ciclo, el tercero y cuarto, y ahí es donde empezábamos a trabajar. Y los resultados han sido satisfactorios. No solo desde el área de educación física, sino desde todas las demás áreas curriculares, lengua, conocimiento del medio natural, social y cultural, matemáticas, educación artística, etcétera. Y lo trabajábamos con unas líneas claras que teníamos que ser conscientes todos los docentes que trabajábamos por ese grupo. Y a partir de ahí, tercer, cuarto, quinto y sexto, etcétera. Y ¿cómo debería ser o cómo debería trabajarse la competencia digital del alumnado y también del docente? Pues primeramente entendiendo que la tecnología es innovación, pero que esa innovación tiene que ir a aspectos pedagógicos y organizativos para el centro. Por lo tanto, las tomas de decisiones de la innovación en el aula tiene que ser algo colegiado. Es decir, no porque yo entienda o conozca mucho de tecnología o que me guste la tecnología,
lo pueda aplicar, sino tiene que ser algo colegiado por parte del claustro, equipo directivo, etcétera. Establecer unas acciones, un marco de referencia y decir, vamos a trabajar en esta línea. Bien, y vamos a pautar con acciones muy concretas. Esto vamos a hacer aquí, esto vamos a hacer acá y tal. Y progresar, escalable, no que sea paulatinamente. Entonces, en ese sentido, mis experiencias han sido, ya te digo, satisfactorias. Y lo primero que he intentado entender es que entendiera el alumnado con qué va a trabajar, las potencialidades que tiene, pero también las situaciones con las que nos podemos encontrar en contra. Y ahora mismo estamos muy ligados a la ley de protección de datos, cómo gestionamos los datos, cómo compartimos, la seguridad, todos esos aspectos. Entonces, eso es importante hacérselo ver al alumnado. Y las herramientas tienen que ser más para producir o para generar nuestros productos en la situación de aprendizaje, más que el consumo. Y eso es, normalmente el alumnado, su primer acercamiento a la tecnología es para consumir vídeo, consumir audio, etcétera. Entonces, romper esa estructura para decirle, no, es que esto también te sirve para crear a nivel educativo y que te va a ayudar en tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso cuesta, pero hay que enseñarlo y paulatinamente y poco a poco, si lo hacemos desde etapas o desde edades más bajas, por decirlo de alguna manera, cuando lleguen a los compañeros, compañeras, alumnado con una competencia digital, podríamos decirlo, aceptable en la etapa de secundaria, pues podrán desarrollar o tendrá más oportunidades para hacer situaciones o plantear tareas un poco más complejas. Ese es mi parecer. Y como lo enfocábamos en nuestro centro. Ahora, las experiencias, por ejemplo, mira, una de las cosas que empezamos en el centro fue realizando una San Silvestre escolar, pero yo solo era el docente que acompañaba, pero la gestión de cómo se hacía esa San Silvestre y cómo se organizaba, la hacían ellos. Entonces, ellos tenían que hacer cartelería, vale, no queríamos utilizar papel, etcétera, vale, pues vamos a hacer la cartelería online y vamos a mandar esa cartelería sobre el programa de la San Silvestre, cómo se va a organizar un cartel, ni más ni menos. Pero igualmente les decía, oye, tendréis que poneros en contacto con el responsable, en este caso un ayuntamiento, una localidad pequeñita de 800 habitantes, pues tendrás que ponerte en contacto con el jefe de obras de la localidad para pedir en las vallas, o ponerte en contacto con la policía local, o ponerte en contacto con la concejalía, o en este caso el alcalde o alcaldesa de la localidad, ¿vale? Pues tendré que hacer en este caso, una solicitud. Vale, pues eso lo tendrás que redactar, lo tendrás que mandar por correo electrónico. Es decir, todas esas situaciones ya le obligamos a hacer un trabajo de competencia digital y ser consciente de que un saludo, un cuerpo de la instrucción y un mensaje final, etcétera, es importante. Todos esos aspectos, es decir, entonces, tienen que ser situaciones que ellos vean el valor que tienen. No solo eso, por ejemplo, en la construcción de material, en este caso Antonio Jiménez lo hace, que es una metodología fantástica, pues si tú quieres crear, por ejemplo, cómo se hace un material en concreto y quieras hacer un tutorial para que sirva para otros compañeros o para otro curso escolar, para otro centro educativo con el que vas a colaborar, pues ahí tienes el uso de la innovación, de la tecnología, al poder para compartir y para ayudar a otros compañeros a que ese proceso que en fase que hemos desarrollado en un vídeo, pues puedan seguir como trabajando. O, yo qué sé, experiencias ligadas a contabilizar pasos, es decir, con relojes ahora mismo. Tenemos los relojes que podemos contabilizar, monitorear nuestros pasos, pues podemos crear, oye, pues vamos a crear una red de ruta alrededor del centro, o vamos a crear una red de caminos escolares seguros, indicando los pasos que hay. Bueno, pues si tenemos a lo mejor 5 o 6 relojes de baratos, es decir, 10, 15 euros, que el centro pueda asumirlo y después poder hacer durante muchos años, diferentes actividades en ese sentido, pues puede ser una forma de atraer, de ser consciente de lo que estamos haciendo, utilizando la innovación, pero para un fin,
un objetivo y que algo que quede ahí finalmente dentro del ámbito de educación física. Tengo un compañero que es un crack de la robótica y utilizó un sigue línea, un robot de suelo de sigue línea, y le planteaba el reto al alumnado. ¿Quién es más capaz, quién es más rápido en hacer el recorrido? ¿Tú o el robot? Programaban el robot y después hacían el recorrido. El alumnado tenía recorridos más largos, con obstáculos, etcétera, pero el robot igualmente tenía. Entonces, el utilizar la innovación para motivar o generar una situación, pues es importante. Este compañero, que es Pepe Grajera, ya os digo que es un fanático de esto de la robótica, etcétera. Me encantaba cuando planteaba eso. Dice, José, mira, lo hago de esta manera. Tal. Me enseñó un vídeo y digo, dice, todos haciendo actividad física para intentar ganar al robot. Y si no, lo planteábamos por pareja. O el robot le modificábamos la velocidad para que el robot fuera, lo adaptábamos para permitir esa inclusión, para que todo el mundo pudiera retar al robot, independientemente de sus capacidades o potencialidades o dificultades. Dice, pero planteábamos eso. Entonces, la innovación es importante, sabiéndola trabajar con los criterios oportunos. Y experiencias hay muchas, y todos los compañeros y compañeras comparten muchísimo material en ese sentido. Corrígeme si me equivoco, pero cuando hablamos de competencia digital, que sabes que también hay reticencias como todo en la vida, yo tengo la sospecha de que muchas quizás de las críticas o de las inadversiones que hay nacen precisamente de una falta de competencia o de conocimiento. Tú me hablas de la robótica de tu compañero que es un apasionado. Claro, aquella persona que domina y a la que le gusta y la apasiona cualquier área, va a tener una probabilidad muy elevada de que aquello que implementa en el aula va a tener un resultado positivo en cuanto a motivación, diversión, aprendizaje. Entonces, claro, cuando hablamos de esto, yo creo, corrígeme, es una intuición, ¿sabes? Que comparto aquí libremente. Si estoy equivocado, por favor, que la gente me corrija. Pero claro, cuando hablamos de competencia digital, de aterrizar la tecnología en el aula, creo que hay que tener primero una formación mínima para saber qué estrategias son las más adecuadas, cómo podemos llevarla a cabo, qué tipo de, en fin, variaciones, qué tipo de instrumentos, etcétera, podemos utilizar, ¿no? Y esto te lo quería preguntar precisamente enganchándolo con la siguiente cuestión de qué estrategias, ¿no? En tu caso, has utilizado o crees que se pueden utilizar para mejorar la competencia digital del alumnado, concretamente en las clases de educación física. Mira, hablo desde el planteamiento que hacíamos en el centro. Lo primero que hay que hacer es que el alumnado conozca las plataformas educativas con las que trabaja oficiales. Es decir, nosotros en Extremadura tenemos Rayuela, ¿no? En Rayuela, Librario, que es para leer online, ¿no? Digitalmente. Escolarium, que son plataformas al fin y al cabo de seguimiento, etc. Además de eso, entendíamos que nosotros, si por ejemplo en Extremadura tenemos Google Workspace, es decir, bajo el dominio de Educaret, son las herramientas de Google a nivel educativo y el alumnado las tiene ahí. Esas herramientas sirven para crear. Entonces nosotros las hacíamos ver que tienen a disposición esa herramienta, que las pueden utilizar para crear, sabiendo en todo momento cómo puede gestionar eso y cómo lo debe de gestionar. Es decir, cómo se comparte, qué situaciones tenemos que tener claras con unos criterios y que todos debemos intentar cumplir. Es decir, en cuanto a propiedad, de dónde he cogido esto, de dónde cito una fuente. Eso mismo se puede hacer en una hoja, una libreta. Pero igualmente también tenemos que tener claro que se puede hacer en un documento compartido, en una presentación de Google, en un dibujo de Google a la hora de hacer un esquema o un gráfico, etcétera. Entonces, todas esas herramientas se las proporcionábamos, se las indicábamos al alumnado. Y como bien decimos, el uso adecuado y la responsabilidad en el uso de los materiales y cómo podemos cooperar con ellos. Después ya es buscar la estrategia, la fórmula para intentar integrar todas esas herramientas en tareas concretas, que no tienen que ser todas digitales. Claro. Tiene que haber una cohesión, una compensación. Y, por ejemplo, un diario de aprendizaje lo voy a hacer en una libreta. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar tu capacidad de cómo redactar un diario de aprendizaje.
a nivel metacognitivos. ¿Que el diario de aprendizaje lo puedo hacer en un documento de Google? Claro que sí. Si lo quiero compartido, sí. Pero a lo mejor yo quería que cada equipo tuviera una libreta y hiciera su diario de aprendizaje, o de manera individual, pero después que intercambiaran las libretas. ¿Para qué? Porque si aquel compañero o compañera ha visto algo interesante cuando ha hecho el diario de aprendizaje de una fase en concreto de mi situación, pues a lo mejor me interesa, no he sido consciente de ella, pero la voy a notar ahora. Entonces puede ser llamativo en ese aspecto. Todas esas situaciones tienen que tener la situación y después trabajar con metodologías que te lo permitan, es decir, metodología ABT o la estrategia de gamificación o el pensamiento visual o el aprendizaje basado en retos y plantear situaciones muy diversas con estrategias fáciles o sencillas y que tengan cohesión en esas situaciones. Yo, por ejemplo, trabajábamos mucho diarios de aprendizaje. También la evaluación entre pares, un panel didáctico que no es más que una cartulina a modo de folleto, pero en grande, y donde tenía los objetivos de mi proyecto. ¿Qué aprendizaje he obtenido? ¿Qué recursos he utilizado? ¿Quiénes han sido los autores o los miembros de mi equipo, de mi grupo? Pongo una imagen de mi grupo trabajando de espalda para que no se vea nuestra imagen. Y eso, cuando yo vaya a difundir mi producto, abro mi panel y mi panel didáctico lo tenemos allí presente, me ayuda a seguir, pero está escrito porque es una cartulina gigante que se abre como un libro. Entonces, son situaciones que nosotros planteamos, o dinámica 6.2. La dinámica 6.2, por ejemplo, es una cosa que nos ha funcionado genial. Es decir, teníamos, oye, mira, vamos a plantear, hemos terminado nuestro proyecto, pero vamos a plantear una mejora. Bien, ¿cómo hacemos esa mejora? Yo estoy en mi grupo, estamos 3 personas, ¿vale? Bueno, 3 grupos nos van a aportar cada uno 2 mejoras. Bueno, al final tenemos 6 mejoras. Yo de esas 6 mejoras que me han aportado 3 equipos, cada equipo las 2 suyas, yo voy a seleccionar 2. ¿Cuáles 2? Las que nosotros decidamos que sean más, que tengan mayor repercusión o que potencien más el proyecto. O que por el tiempo que dispongo, si tengo 3 días para mejorarlo, se acople, porque si a lo mejor una situación es muy amplia, digo, pues esa la desecho. Entonces, pero esa capacidad de decidir se la he dado yo al alumnado. Es decir, tenéis 6 situaciones, ahora de esas 6 tenéis que elegir 2. ¿Cuáles? Las que vosotros decidáis. Pero las planteáis porque vais a mejorar el proyecto. ¿Por qué? Porque vuestros compañeros y compañeras han visto que esa situación es mejorable. Puede ser que la mejora vaya al aspecto digital o al aspecto, por decirlo, físico, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas son situaciones que nosotros funcionaban fenomenal, o las líneas del tiempo, o entre otras muchas situaciones, o dianas de evaluación, etcétera. Y son estrategias que van en esa línea, es decir, no todo tiene que ser digital, no. Tiene que haber un compendio y en un momento vas a trabajar determinadas cosas digitalmente y en otros momentos no. Pero esa es la habilidad o la capacidad que debe de tener un docente en nuestra profesión. Decidir cómo diseñas para establecer el mejor, que tengas capacidad de dar respuesta a todo tu alumnado. No todo el alumnado tiene los mismos conocimientos digitalmente, a lo mejor hay brecha digital porque en sus casas o en sus hogares no tiene dispositivos, pero todos esos dispositivos, todas esas tareas yo intentaba que se hicieran en el centro. Es decir, minimizaba todo lo posible para que esas tareas digitales se hicieran en el hogar. ¿Por qué? Porque entendía que era lo más recomendable para minimizar esas situaciones y que todos tuviéramos ese aprendizaje de manera conjunta, pero en el aula, y que permitiera dialogar, hablar, levantarte. Si yo tengo una duda, voy a un compañero o compañera, me dice cómo lo puedo plantear. Si ya apuro la situación, pues tengo al docente en este caso, pero si no, todas esas situaciones de socialización en base a un producto o a la situación de aprendizaje que nosotros planteamos, tenemos que favorecer. ¿Eso dónde se hace? En el centro, en el aula. Si lo planteamos para el hogar, esas situaciones se minimizan. No quiero decir que no se puedan hacer, pero sí es verdad que el diseño de nuestras propuestas tiene que ir encaminada hacia eso. Me encanta todo esto que acabas de compartir, José, y permíteme que haga hincapié en un par de aspectos que tengo aquí mentalmente. Uno de ellos, cuando hablamos de competencia digital, tú has dicho de manera diáfana.
que no tiene que ser todo constantemente, o sea, ahí entra cada uno en la toma de decisión, saber en qué momento, qué significatividad va a tener, como te comentaba anteriormente, también las necesidades del propio alumnado. Y luego otro aspecto muy importante que está un poco también relacionado, con lo que leído de los deberes, que el hecho de poner deberes, no voy a entrar en cuestiones si mejor o peor, que hay estudios que te dicen que obviamente, pues, todo esto es complicado, pero vamos a ir, permíteme, vamos a ir a aterrizar la realidad. Si yo estoy en un centro donde veo que la familia no tiene, o falta recursos, o no tienen tiempo porque están los dos padres trabajando, yo creo que eso es tener vista. Es que yo te digo que en mis prácticas, incluso como entrenador, ¿qué hacía yo? Evaluar la situación particular de cada uno. Entonces, pero con la premisa máxima de trabajar en el horario de clase, de entrenamiento, lo máximo posible. Y luego pequeños detalles, que esto te lo digo a título personal también. Yo personalizaba mucho también la enseñanza en cuanto a esas, esa información que yo registraba de cada familia. Y eso me permitía, a mí personalmente, te hablo sobre todo especialmente en el ámbito del baloncesto, adaptar esa enseñanza también a cada una de mis jugadoras, porque yo casi toda mi vida he estado vinculado al deporte femenino. Y cuando yo aterrizo esto también a la educación en física o en general, yo pienso, tendré que evaluar precisamente cuál es el conjunto y luego también establecer vínculos con la familia. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pero siempre ya sabes tú con esa línea o tener mucha mano izquierda, ahí entra por nuestra capacidad de establecer esos vínculos, esa confianza y a partir de construir. Esto te lo pregunto a ti también, casi 20 años que llevas, Osam, no sé si tú también tienes estas, no sé si estrategias de contemplar cuál es la estructura familiar, si también tienes esas reuniones en las que explicas, oye, estos son los objetivos, estos son los criterios, voy a tener en cuenta tal, para precisamente generar ese clima, como yo le llamo, ¿no? Que sea lo más saludable y en este caso que propicie el mayor aprendizaje posible al alumnado que tengamos. Anteriormente hablabas de cómo integrar, ¿no? La palabra es integrar la innovación, pero claro, las familias cuando le hacemos ver al alumnado, vas a trabajar con Rayuela, vas a trabajar con Google Classroom, vas a trabajar con documentos de Google, vas a hacer un gráfico o un diagrama a través de dibujos de Google. Oye, a las familias también tenemos que hacerles ver, oye, esto, porque posiblemente sea el primer contacto que van a tener con esas herramientas y entonces, esa labor en el centro se hacía. Es decir, hacíamos incluso, llegamos un año antes de la pandemia y que después resultó bastante útil porque después me acuerdo que en marzo, no quiero recordar la fecha, en marzo del 2019, ¿no? ¿Cómo puede ser? O del 2020, cuando nos cerraron a todos, ¿no? Y tuvimos esa pérdida de contacto. Habíamos hecho durante un año antes, en mi grupo de clase, yo como tutor, había desarrollado y cada 15 días venía la familia con los hijos al centro. Yo me quedaba por la tarde y yo les planteaba, oye, vamos a ver Rayuela. ¿Cómo podemos hacer en Rayuela? ¿Cómo nos podemos comunicar? Lo importante que es decir unos buenos días, la duda que tengamos y despedirnos. Bueno, pues eso lo hacíamos alumnado, hijo e hija, con su madre o su padre en el ordenador y planteábamos eso. O vamos a hacer una hoja de cálculo, ¿vale? Pues a lo mejor decíamos, oye, solo para contabilizar los días que comemos fruta, pescado, tal, otro. Y a lo mejor una madre decía, oye, mira, pues yo no, de hoja de cálculo no tengo ni idea, pero sé de hojas en este caso lo diré, de Excel. Pues sí es lo mismo. Bueno, pues hoy la clase la das tú. Entonces llevamos 45 minutos y estábamos allí una hora, no le decíamos más, y cada uno llevaba su bizcocho, llevaba el café, llevábamos a tal, pero estábamos en los medios de familia. Pues eso nos ayudó muchísimo, que en el proceso de cuando se dio, sin saberlo, cuando llegó la pandemia, pues muchas familias nos dijeron, ostras, nos ha salvado la vida en muchas cosas que teníamos que hacer porque en algún momento teníamos que colaborar. Entonces, esa integración, toda esa integración de la innovación, con un grado de organización claro y pedagógico, teniendo claro esa perspectiva que tiene que ser pedagógica, que tiene que ayudar a aprender a aprender realmente lo que tú le plantees como docente, es importante. Entonces, esas situaciones nosotros nos ayudó muchísimo. En la familia es muy importante tenerla presente y saber cómo es esa familia. Y como bien decía, no sabes si trabajan los dos,
si las dificultades que hay en casa, los problemas que pueda haber, muchas veces eso no se ve. Yo como docente sí me he preocupado muchas veces a nivel personal de ver claramente todo eso. Pero es muy importante. ¿Por qué? Porque las situaciones no puedes plantear a una familia una cosa y a otra esa misma cosa. ¿Por qué? Por las circunstancias que se da. Sí es verdad que abordábamos todo el tema en el aula, intentaba siempre desarrollar todo eso en el aula y en la medida de lo posible, si alguien quería algo más o deseaba algo más, era libre, pero tenía que tener claro que lo tenía que compartir en el aula. Si había investigado algo o había descubierto algo, en el aula. ¿Para qué? Para ponerlo todo en valor y que no se quedara ahí con una remesa que ayudara a una mochila, pero la otra mochila estuviera vacía o no tan llena como la de ese compañero o compañera. Entonces, ese espíritu siempre lo he intentado trasladar, ya sea con la gamificación o con los retos dentro del aula o el visual thinking, el pensamiento visual, ¿no? En ese aspecto. Es algo muy importante. Quería compartirlo contigo porque te pregunto a ti, porque tú tienes experiencia. Yo, como sabes, he tenido las prácticas. Yo tengo experiencia en otros ámbitos, sobre todo especialmente en el deportivo, concretamente en el baloncesto. Y también soy coordinador. Y para mí una de las máximas ha sido precisamente establecer esos vínculos de confianza con la familia. ¿Por qué? Porque a mí me ayuda el tener esa información, me ayuda luego también a conocer en cierto modo a su hija. Y luego precisamente el adaptar. Te cuento una situación súper rápida, por ejemplo, Josan. Una chiquilla que te viene un día y que por norma general su actitud es muy buena y te la encuentras con una actitud baja. Qué raro, ¿qué le pasa que no está? Lo típico es dar por hecho eso y empezar a apretar. Venga, vamos, no sé qué. Tiempo muerto. Y acercarte. Oye, Alba, ¿qué te ocurre? Si puedo saberlo. Nada más, ya, por el lenguaje no verbal tú ya sabes, ya de cierto modo. Tómate tu tiempo. Si quieres compartirlo conmigo, me lo dices. Nada, 10 segundos. Puede ser porque ha discutido con la familia, porque ha suspendido un examen. Yo en mi caso, cuando entré a baloncesto, por lo que fuera. Digo, vale, y yo le decía, ahora mismo, digo, de 0 a 10, ¿cuál es tu nivel de estamina? Y yo me decía, ¿estamina? ¿Qué es estamina? Digo, energía. Hablaba de niña infantil, el mini infantil. Digo, estamina es tu nivel de energía. Alba, ¿cuál es tu nivel de energía? Me decía así, pues estoy 6, 7. Perfecto, ¿no? 6, 7, vale. Pues vamos a llegar a un acuerdo. Me tienes que dar tu 6 y tu 7. Tu 6 y tu 7 a día de hoy es tu 100%. ¿Entiendes? No te voy a exigir más. Y quiero que disfrutes que dentro de la medida posible, oye, si tienes que parar, para. Con esto que te quiero decir muchas veces, que también es atender en un momento dado. Esto te cuento que no es fácil, que luego te equivocas, que esto es un ensayo-error, que normalmente siempre contamos situaciones de éxito y a mí me gusta ser muy honesto. Pero sí es cierto que esta experiencia tú las vas registrando como situaciones en las que sabes que te dan un buen resultado. Claro, ¿qué ocurre? Cuando tú has escuchado de manera asertiva, prestas atención, vas en cierto modo adaptándote, como tú decías, modifica un poco la tarea para que tengan esa sensación de éxito, se motiven más y luego tú vas apretando de manera progresiva. Está acabando del 100%, o sea, o el 120%. O sea, sí, es verdad. Realmente es así, es decir, tú tienes que ser lo más empático, pero dentro de esa empatía ser cercano y entender al niño, a la niña o a la familia. Nosotros hemos sido niños y niñas, por ese proceso hemos pasado. En otra situación, en otro contexto, en otro momento que actualmente es diferente, pero hemos pasado por eso. O somos padres, o no lo somos, o tenemos a personas mayores a las que cuidamos, que son nuestros padres o nuestras madres. Entonces, todo eso muchas veces no sabemos ni somos conscientes. Entonces, saber y tener la empatía, etcétera, pues es importante. Hoy, por ejemplo, bueno, un caso. He llegado a comprar, esto en Mérida, yo estoy cerca de Mérida, 20 kilómetros, pero hacía tiempo que no veía a una familia a la que le he dado clase a sus hijas hace muchísimos años. Me parece que el 2008 tuve a su hija en cuarto y en el 2012 tuve a la... Y le he preguntado a la madre, dice, oye, ¿qué tal? Y dice, José, una tiene 25 años ya. Y me acuerdo que hace 15 años que le he dado clase. Y dice, pues sabes que es enfermera, ¿no? Digo, sí. Digo, sí, pero no sé dónde ubicarla. Dice, pues sí, en enfermería, está genial. Dice, digo, ¿y la otra, la pequeña? Dice, pues la otra está estudiando ingeniería mecánica. Ostras. Claro, tú dices, esa cercanía, y ella te lo agradecía, oye, Rosa, muchísimas gracias por todo. Es decir,
tú ves eso también, pero claro, con esa familia yo, con esa y con todas las demás, pues me he volcado e he intentado volcarme siempre. Entonces, tener esa empatía, cercanía, le preguntaba y la madre se lo decía, dice, no te preocupes que cuando llegue a casa, pues le daré recuerdos, tal, otro, pero sí te alegra saber de ese tipo de cómo evoluciona tu alumnado, cómo le ha ido, tener esa empatía, cercanía, que te has preocupado de ellos y de ellas, que le has intentado ayudar en todo lo posible. Eso yo creo que al final es una labor que tiene que hacer cualquier docente en las circunstancias. No digo que todos los contextos sean iguales, porque no lo son. Y porque hay dificultades más en unos centros, en otros. Yo, por ejemplo, hablo de que vivo en una localidad pequeña y trabajo en una localidad todavía más pequeña, donde son 800 habitantes, y que los 50 alumnos, alumnas que hay nos conocemos muy, muy de cerca. ¿Eso es una ventaja? Sí. Lo que pasa es que también un problema cuando tienes que diseñar o programar y dices, no tengo alumnado por despoblación, un problema. Es decir, igual que tienes unas hándicap, tienes unas potencialidades con una fortaleza con la que vas a trabajar, pero tienes unas amenazas ahí latentes que son un problema, ¿no? Al final todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Totalmente. Y me quedo con lo que tú decías cuando te preguntaba por las competencias. Al final de ellas es que indudable e incuestionablemente es la adaptabilidad, es la adaptación para intentar, bueno, sacar lo mejor de uno mismo y por ende también del resto de personas a las que estén a nuestro cargo, ¿no? Esto te lo comentaba también por el hecho de que cuando unimos todos esos factores, y hoy reflexionaba, fíjate, sobre también, y tú lo has mencionado, si no me falla la memoria ahora mismo, que la confianza, que hablabas también de la confianza. Y recuerdo, José, cuando yo empecé a entrenar, es verdad que yo tenía mucha experiencia como jugador, pero como entrenador, amigo, y además que ni siquiera todavía al inicio no me iba a sacar ningún curso. Entonces, que lo que hacía era, básicamente, era rescatar de mi memoria a largo plazo lo que habían hecho conmigo los entrenadores que había tenido a lo largo de mi trayectoria como jugador. Y, claro, yo ahora lo veo a posteriori. Yo muchas veces cuando veo a mí, a más pequeñajas, que ya son gorditas, ¿sabes? Muchas veces le digo, os tengo que pedir perdón. ¿Por qué? ¿Sabes? Digo yo, os pillé de conejillo de India, digo, hombre, ya ahora todo lo que sé, no lo sé antes, hice alguna. Ellos ya no tienen esa sensación. Pero claro, lo que sí me recuerda, y no solamente mi jugadora, sino también Isa Pastor, que de aquí le mando un beso enorme. Isa, bueno, ella era súper todo programado para acá. Yo era un poco allí más, un poco intuitivo, o sea, era como, venga, va a subir la marcha. Pero me encantó porque lo que se generó fue un ambiente de confianza tan grande, y de escucha, que no era yo el escuchar, de retroalimentarnos, que si uno daba una idea que era mejor que la otra, vamos a escucharla, vamos a ponerla en práctica, si se falla no pasa nada, vamos, y generar esa sinergia. Wow, o sea, tú ya puedes saber un poquito menos que te nutres de aquellas personas, y siempre veo lo mismo, que aunque con el tiempo, sí, tengamos mayor conocimiento, eso no exime de que en un momento dado un alumno, una alumna, un jugador, una jugadora te diga algo que digas, ostras, ¿y esto qué es? ¡Qué maravilla! ¿De dónde sacas esta pregunta? ¿No? ¿Cómo sabías tú esto? Y el darle ese protagonismo, eso, vamos, al menos mi experiencia, no sé tú, ¿cómo valoras esto que te cuento? Al final son estrategias lúdicas que tú puedas aplicar, ¿no? Es decir, que tú puedas trabajar. Mira, a mí se me dio un caso, estábamos haciendo un proyecto de gamificación, era para todas las áreas curriculares. Es decir, yo lo aplicaba en lengua, matemática, conocimiento del medio natural y educación física. Hicimos un proyecto de gamificación basado en ClassDojo. Utilizábamos como plataforma de apoyo el ClassDojo, pero utilizábamos una historia donde había un malvado en el aula y que robaba puntos. Ellos podían sumar puntos y iban modificando esos puntos, iban modificándole su personaje, su avatar, el cinturón. Iba cambiando. Y yo planteaba todos los viernes, tenían la última 3/4 de hora, tenían 40 tarjetas debajo de la mesa, boca abajo. Ellos tenían que coger una, le daban la vuelta, la leían y podía sumar 5, 10, 15 puntos, ¿no? Bien, esa situación era un reto que a la siguiente semana deberían de cumplir. ¿Vale? Había retos de diferentes ámbitos, de educación física, de tal, etcétera. Y que eran cooperativos, la mayoría eran cooperativos. Busca un compañero o compañera para hacer este tipo de cosas. O busca un compañero o compañera para desarrollar o crear una
una hoja de cálculo donde recojáis los envases que se van a reciclar en la próxima semana. Pues tú buscabas tal. Pero también había una carta que te quitaba automáticamente 3 puntos sin hacer nada. Pero esa carta era como la carta malvada, pero la carta además que te daba, por decirlo de alguna manera, la chicha. De decir, ostras, ¿a quién le toque esa? Antes de empezar, tengo esa duda, el juego, ese también, ¿no? Es importante, nosotros en la educación física. Y yo me acuerdo que hubo un chico que la robó 3 puntos. A la siguiente semana volvió a robar y por mala suerte, mira que había 40 cartas, las ponían, le tocó la misma carta. Y empezó a llorar. Y hubo una chica que era la más potente a nivel social dentro del aula y le dice, yo te cambio mi carta, yo me quedo la tuya y no te importa. Y el trabajo que tengas que hacer lo puedes elegir con quien tú quieras. Wow. Pero eso me dio que esa respuesta de esa chica a su compañero dio el nivel de socialización que había marcado ya para toda la clase. Desde octubre que nos pasó eso, dijo, yo he hecho esto, sí, de manera natural, porque es una alumna fantástica, ya no la tengo, pero es una alumna brutal. Y marcó el nivel de la clase. Y marcó el clima, marcó el clima con esa acción que proyectó delante de los 12 compañeros y compañeras. A partir de eso cambió, es decir, no es que cambiaron, sino el grupo, es decir, todo lo que nosotros proponíamos, diseñábamos en la situación, en la gamificación, todo era absorberlo con una capacidad y un afán de trabajo que a mí me encantaba, pero también me agobiaba por decir, oye, cuidado hasta dónde puedo exigir a este grupo o hasta dónde puede llegar cada una dentro de sus capacidades y potencialidades y sus debilidades como tal, ¿no? Pero sí, a mí, por eso te digo que ese tipo de situaciones, como bien comentabas, te dice, aquí, esas experiencias ayudan muchísimo, ¿no? Al final son estrategias, como tú las diseñas, porque alguna vez esa estrategia te va a servir para una cosa, pero no te va a servir para otra. Yo, por ejemplo, esta alumna no era la respuesta que yo había pensado con esa carta, pero sí me sirvió, o sí nos sirvió a todos, y la respuesta la dio la alumna sin yo establecer nada, ni decirle nada. Nos llamó la atención. Qué buenísimo. Me encanta esto que cuentas, es muy, muy bueno. Seguimos avanzando, Josan, y ahora aterrizamos en un apartado que, como te decía, que también a mí personalmente me llama poderosamente la atención y que hace también un instante o hace un momento también hablamos de esa necesidad de no personalizar el aprendizaje. En este sentido, vamos a aterrizarnos en algo que tú conoces bien, que son las estrategias lúdicas para la personalización del aprendizaje. Y en este sentido me gustaría comenzar haciéndote esta primera cuestión para situarnos. ¿Podrías explicarnos brevemente qué son las estrategias lúdicas para la personalización del aprendizaje? Bueno, llevaría a cabo otro debate o otra charla muy amplia, pero serían todas las acciones o mecánicas y dinámicas que nosotros planteamos para que llegara al alumnado, generar una serie de motivaciones para que actúe o intervenga y en base a ello pues sacar una serie de aprendizajes y que se enfoquen a una situación muy concreta para él o ella, es decir, que sea, como su nombre dice, personalizado. En ese sentido, la gamificación o la estrategia de gamificación ayuda muchísimo y también nuestros propios conocimientos sobre los elementos que se dan en cualquier acción motriz o de juego o acción jugada. Entonces, esos conocimientos los pones en valor y los trasladas al aula. Yo aquí sí es verdad que tengo varios referentes, como son Pepe Pedraz, Tolo Rocal o Juan Fernández, o cualquiera de ellos tres, más y más compañeros en Extremadura como son Martín Núñez, que trabaja ahora mismo para el CEDE, para el Centro Nacional de Sistemas Curriculares No Propietarios, es decir, dentro del INTEF, y una persona
con un amplio conocimiento en gamificación y en aprendizaje y en el trabajo por proyectos, y Pedro Márquez, que son dos referentes aquí en Extremadura. Y con ellos, pues, toda esa información, pues, aprendes o lees mucho y ayudas a entender cómo ludificar o cómo establecer esas situaciones con tu alumnado. Me decía mi directora, me decía habitualmente, dice, me gusta salir al aula contigo cuando impartía educación física, dice, porque se ven cosas que no se ven en el aula, porque están dormidas o están invernando. Y esa parte le encantaba, le decía, oye, José, ¿puedo salir contigo en este momento que no tengo tanto tarea, y puedo salir contigo y ver comportamientos que no se dan en el aula en otras áreas? Y yo le decía automáticamente que sí, que no tenía ningún problema. Que dices que me encanta porque se ven situaciones, interacciones, socializaciones o aspectos que no se visualizan claramente en el aula. Eso te pasará a ti igualmente cuando estás dando una situación, estás en una charla y parece que todo va como la seda o cualquier cosa, pero después cuando se produce la situación que tú planteas y se producen interacciones, eso pues cambia, o ves, dices, ostras, este aspecto de este alumno o esta alumna, o en este caso de este atleta o de este deportista, no lo veía o no lo planteaba, y ahora sí lo visualizo, o tiene un comportamiento un poco diferente a lo que yo tenía prototipado, porque claro. Y muchas veces pues te ayuda a entender y visualizar otra situación. En ese sentido, también los roles de Bellby, cuáles son esos comportamientos individuales que se deben dar desde un grupo para conseguir un reto o un propósito y para llegar a alcanzar el mismo, me parecen también muy, muy interesantes. Entonces, eso no solo son aspectos de dónde traigo para aplicar situaciones lúdicas para la personalización de aprendizaje. Son de muchos modelos, de muchos aspectos que vas leyendo, igual que el marco DUA. Te ayuda muchísimo a entender todo ese proceso que debes de gestionar o desarrollar para el alumnado. No solo enfocarlo en una situación, sino son aspectos híbridos y de muchos marcos de trabajo que te ayudan a personalizar el aprendizaje. Entiendo la situación esa. Y el problema es que no damos tiempo a leerlo. No damos tiempo a que el alumna se confunda o busque una solución o busque una idea que después pueda contrastar. En ese sentido, a mí me parece que muchas veces damos el modelo, decir, este es el modelo, esto hay que hacer, sin dar respuesta, decir, mira, este es el reto, afrontalo como tú creas o como vosotros creáis en el grupo. Y ahora, ya cuando experimente, busque, etcétera, si no encuentras la solución o tú has encontrado y esta es la solución, yo te voy a decir, mira, también existe este modelo por si te ayuda. Pero no dar, igual que en los entrenamientos. Oye, imagínate, en baloncesto, ¿no? Ya que eres de baloncesto y a mí me encanta el baloncesto, soy una amante. De hecho, posiblemente he jugado baloncesto a nivel pues, de hobby, etcétera, porque yo vengo del mundo del fútbol, pero sí es verdad que el baloncesto me apasiona y me parece un deporte súper interesante, al igual que el balonmano, ¿no? Pues son muy dinámicos al fin y al cabo. Sí. Entonces, y me encanta decir, oye, ¿cómo haces tú la entrada a canasta? ¿O cómo haces un reverso? Hazlo como tú creas conveniente. Después ya buscaremos cuál puede ser el mejor modelo. Pero de momento, busca tú la solución. Pero ¿por qué tenemos que enseñar directamente? Vamos a hacer la entrada a canasta. No creo que sea el concepto. Y en educación deberíamos buscar esa situación. No siempre se debe de actuar así, pero sí creo que es la más idónea para que el alumnado sea consciente de decir, oye, esto a mí me parece bien, pero a lo mejor estoy confundido. Bueno, pues vamos a confrontarlo. En el momento que haya confrontación, demos paso o tiempo al error, perfecto.
Sin embargo, sí es verdad que a nivel curricular o los tiempos que tenemos muchas veces nos limitan a que tengamos esos tiempos de práctica, de experiencia, de búsqueda. El tiempo también es un factor limitante. Pues, complicado. Es difícil. Fíjate que en relación a lo que dices del básquet, me has tocado la patata, es lo que a mí me gusta. Recuerdo que en cuanto a la enseñanza, tú ponías un ejemplo, ¿no? Del hecho de una entrada de canasta, de que experimenten. En mi caso, a mí me ha encantado siempre que el jugador experimente y pruebe. Más que el hecho de el error forma parte del aprendizaje, yo es algo que siempre desde el minuto 0 o menos 3 intento reducir que la gente no tenga miedo a probar. Incluso yo como jugador, José, hablando de sistemas, cuando jugaba a lo mejor allá en cadete, junior, yo era, y mis entrenadores lo saben, el que rompía todos los sistemas. Había esto de ponérmelo cuadriculado, sí, vale, de inicio bien, pero si yo estoy viendo que tengo una salida que me puede generar un beneficio, bueno, a mí y al equipo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y de hecho, esa parte que yo con los más pequeños sí la he digamos, promocionado mucho, esa creatividad, el que prueben. Es verdad que tú, insisto, que toda la gente, ya sabemos que cada uno tendrá, yo no digo ni mejor ni peor. Por supuesto que yo doy una base, pero a partir de esa base voy construyendo. Y como ya sabemos, habrá gente que a la primera te pilla, bueno, a la primera, con 2 o 3 repeticiones ya te haga una buena entrada más o menos bien, y habrá gente que le cueste un poquito más y que tenga que hacer más repeticiones. Pero yo lo que sí voy adaptándolo mucho, y si a alguien le cuesta un poquito más, oye, pues prueba otra cosa diferente, oye, te voy a dejar, experimenta. Y luego nosotros, yo en mi caso, iba guiando esa práctica, pero con el objetivo de generar situaciones de éxito. Me explico, o sea, te cuento súper rápido. En muchas ocasiones los más pequeños, y es normal, ¿cuál es el objetivo de baloncesto? O sea, meter la pelotita, ¿entiendes? De manera muy reduccionista, es meter la pelotita dentro de un aro. Ahora bien, si yo quiero ir mejorando algo, ya sea con lo que sea, digo, bueno, pues a lo mejor me centro en tener una buena coordinación de pies. Ahora bien, ¿hay que hacer siempre derecha-izquierda para entrar por la derecha? Sabemos que no. Puede hacer una pérdida de paso, puede hacer paso cruzado, el step. Hay un montón de riqueza. En muchas ocasiones lo que yo hacía era también provocar esos estímulos, como yo mismo acercándome, generando un pequeño estímulo con diferentes elementos, un cono, una pica, un compañero, una compañera, que en un momento dado, María, ahora cuando saca un poquito la mano, para generar esos estímulos que le provoquen el tomar una decisión determinada. Pero sí coincido mucho contigo, cerrando ya para no hablar aquí demasiado, que a mí esa parte que tú comentas, José, de permitirles que prueben, que no sea todo un cerrado, un marco, venga, sota, caballo, rey, no es el modelo estructurado. Creo que es bueno, como todo en la vida, ¿no? Sabiendo cuándo hacerlo, que esto no quiere decir que siempre, ¿no? Me imagino, ¿no? Que sea, sino saber cuándo, ¿no? Implementar ese tipo de situaciones. El marco de trabajo siempre debe ser, o el modelo, tenemos que tenerlos todos claros. Y yo creo que en baloncesto, ahora te pondré un ejemplo que a mí me encantaba, ¿no? Pero después, dentro de esa situación, tienes que dar espacio a la creatividad, espacio a que se abra. Entonces, si nosotros desde el primer momento damos, esta es la respuesta más idónea, estamos no dando la oportunidad que el alumnado interaccione con la necesidad que fuera, con ese elemento de trabajo o saber o lo que tú quisieras plantear. Yo tenía una discusión en este caso con un familiar, y no era discusión, que nos encantaba. Decía, a mí me encanta Ricky Rubio, dice, pero me ha encantado Ricky Rubio en Minnesota. Y lo decíamos, los primeros años de Ricky Rubio en Minnesota, seguramente, sabemos que en la NBA hay muchas jugadas diseñadas, muchas situaciones, pero nos encantaba el modelo de Ricky Rubio en ese Minnesota, por cómo la alegría que jugaba y todas las posibilidades que se abrían. Es decir, había sí una serie de jugadas diseñadas, una serie de marcos de trabajo, seguramente, pero daba la posibilidad a que hubiera creatividad, de que se experimentara. Entonces, era la visibilidad con la que jugaba Minnesota,
era impresionante. Es decir, nos llamaba la atención porque nos gustaba y decíamos, es que da gusto ver a Minnesota, aunque pierda, da igual. Da igual. Es un juego alegre, dinámico, divertido para el espectador, muy atractivo, claro, también. Imagínate si para el espectador, nosotros de fuera, era así, para las personas que eran protagonistas de ese juego y partícipes de esa acción. Por lo tanto, nosotros en el aula tenemos que hacer ver esa situación. Es una cosa que siempre he priorizado. Es decir, en el aula, además de divertirnos, además de aprender, también nos tenemos que divertir. Y también tenemos que motivarnos y disfrutar. Si tú en clase estás motivado, disfrutando, etcétera, el aprendizaje va a ser más fácil, posiblemente. No siempre se cumple, porque en educación 1 más 1 no es 2, cerrado matemáticamente. Hay matices. Y eso, probabilidades también, claro. Claro. Y no tenemos que ser homogéneos. Hay heterogeneidad en el alumnado, en los contextos, en los espacios donde vamos a trabajar, etc. Entonces, todas esas situaciones son importantes. En cuanto a los factores que intervienen para esa personalización del aprendizaje, etc., pues tenemos el tiempo, el descubrimiento, los tipos de agrupamientos que vas a hacer con tu alumno o alumna, porque es muy importante, porque en esos roles de Belbin tú sabes que hay fortalezas y también debilidades, y que tenemos que asumir las debilidades del compañero o compañera para decir, oye, mi compañero tiene esta debilidad, ¿vale? Pues voy a asumirla y lo voy a apoyar. Y mi compañero dirá, bueno, pero también tengo esta fortaleza que os puedo ofrecer. Pero no con eso vamos a etiquetar a nadie. Y ayudarnos a confrontar y mejorar entre unos y otros nos puede ser una forma de personalizar realmente el aprendizaje. Sabiendo con quién voy a cooperar, su situación, su personalidad, su situación como persona, qué nos puede aportar, en qué aspectos podemos trabajar. Yo tenía alumnos muy potentes socialmente, que son capaces de resolver una situación de conflicto en el área de educación física o en cualquier otro aspecto, y tenía que poner a un alumno que le era difícil gestionar eso. Entonces, siempre ponía en la balanza, bueno, un alumno socialmente con uno que le cuesta, pues le voy a poner juntos. El aspecto competitivo, etcétera, normalmente el social no lo tiene, ¿vale? En esto de los tipos de jugadores de Richard Bartlett, de la gamificación, hay 4 tipos de jugadores, ¿no? El socializador, el killer, el explorador, etcétera. Bien, pero no son puros. Tienen matices, es decir, yo sí puedo ser socializador que soy, pero también intento sacar un perfil bajo. Muchas veces me gusta mucho más escuchar, no hablar, pero soy socializador en un momento dado. Vale, pues yo te doy dinámicas para jugar. A mí me gusta el ambiente donde se interacciona. Ahora, el competir, el machacar, tal, no ha sido nunca mi situación, pero he tenido compañeros y compañeras de esas. Pero también son importantes en el grupo. ¿Por qué? Porque siempre te están animando a avanzar, a seguir hacia adelante, aunque les suponga el reto o tengan el fracaso, se enfadan o entra un conflicto, pero rápidamente vuelven otra vez. Entonces, eso también es importante tenerlos en los grupos. Todos esos tipos de roles, la persona que sabe finalizar, la persona que es creativa, la persona que siempre está animando, la perfeccionista que tiene que revisar un trabajo antes de entregarlo. Oye, pues si ese trabajo tú eres capaz de hacerlo, bienvenido sea. Oye, mira, hemos hecho el trabajo, ahora que hay que... Pues, revísalo tú o ayúdanos a revisar. Es decir, todos esos aspectos, todos esos roles, los roles de Belbin establecen que se deben cumplir 9 roles para que un trabajo grupal funcione. Entonces, a mí me parece fundamental conocer todos esos aspectos de gamificación, roles de Belbin, todas estas acciones para diseñar, el marco DUA, para diseñar un planteamiento más personalizado. Y si es ludificado, que nos puede traer la gamificación como tal, o la educación física como área como tal, pues fantástico. En ese aspecto yo lo veo así. A mí me encanta todo esto. Conecta mucho también conmigo, obviamente. Y por el hecho de que personalizar, yo te voy a poner un ejemplo, para tampoco enrollarme demasiado.
Tú también me corriges, ¿eh? Yo también te comparto y yo también me gusta que me des tu feedback. Por favor, ¿eh? Que tengas total libertad. Perfecto. En mis prácticas estuvimos trabajando malabares, también con las mazas, y te hablo de... Te voy a contar algo súper rápido incluso. Tuve con primero, segundo y tercero de primaria. Y yo en mi oposición presenté esa situación de aprendizaje. O sea, yo presenté algo que había trabajado. Yo no fui a inventarme nada. Pero sí recuerdo que al final del tribunal me pusieron en duda. Y yo creo que también, en cierto modo, lo hicieron también para darme la oportunidad de explicarme más porque me pilló el tiempo. Y tuve que al final darle al 2X para poder aterrizarlo todo. Y me dijeron, esto tercero de primaria, no sé yo, yo lo empecé a hacer en quinto de primaria. Y me acuerdo que cuando hablé con ellos, cuando les presenté, les dije que una de las cosas que yo hacía era con la cámara registrar precisamente el espectáculo final de malabares. Para que ellos se vieran. Entonces yo les dije... Como he dicho anteriormente, si tenéis cualquier duda, os paso los vídeos. Digo que tengo grabado, se rieron. Digo que tengo grabado y salimos de dudas. Y les dije, pero es más, no solo con tercero. Digo, es que lo llevo a hacer con primero de primaria. Digo, ahora bien, permitidme que argumente. Como bien sabéis, a un niño de primero no le pedís que haga con 3 bolas, ¿no? Digo, entonces empezamos con el cono de lado para dar un objeto para que sea más amplio y tenga mayor sensación de éxito. Una vez que vamos a ir progresando, primero pues con la bola o con actividades lúdicas, lluvia de meteoritos, ¡guau! Las bolas que yo lanzaba para arriba, iban todos intentando atraparlas. Dejaba el primero que ellos disfrutaran y luego yo iba de manera más o menos secuencial. Oye, pues vamos a intentar el atrape y ya meto conceptos. Mano dominante, ¿cuál es? Pues con la que utilizamos para escribir, para comer. Uno puede ser derecha y otro a la izquierda, recordarlo. O sea, te lo digo esto todo de manera muy reducida. Y en mi caso, conforme yo diseñaba las sesiones, José, yo me iba pasando también por cada niño, por cada niña. Y había algunos que ya por sus propias experiencias previas, y te hablo de primero de primaria, que ya te lanzaban la bola y que prácticamente te la enganchaban. Y yo decía, wow, pues no sé, Fátima, qué maravilla, venga, pues ahora intenta pasarte la bola de una mano a otra. Y iba de esa manera, aunque el objetivo principal fuera el atrape, yo me iba moviendo sobre todo el ecosistema e iba dando a cada persona lo que necesitaba y sobre todo jugaba mucho con los retos. Y eso, vamos, yo al menos, pero no solo, esto te digo que también por el baloncesto, pero es que lo vivo durante muchos años. Es que les fascina, entonces claro, ahí está la clave y hay que saber hilar muy fino, porque si se pone uno muy difícil, se acaban frustrando y si uno es muy sencillo, se acaban aburriendo. Y ahí está el kit de la cuestión cuando hablamos de esta situación. Entonces era algo que yo me encantaba hacer. Y por cierto, termino. Autoconstrucción de materiales, que antes hemos mencionado aquí nuestro querido Antonio Méndez Jiménez, pues ellos también fabricaron sus bolas de malabares, ¿sabes? Entonces eso genera un ambiente muy bueno. Eso es personalización del aprendizaje, porque al fin y al cabo tú el reto lo estás amoldando a cada situación, pero claro. Si tú, por ejemplo, ese lanzamiento de ese móvil, le dices, oye, lo voy a hacer voy a lanzar el móvil, pero ese móvil tiene poco peso, voy a dar más tiempo de respuesta para que mi alumnado atrape ese móvil. Exacto. No tiene por qué ser una bola de tal, no, puede ser otro material de tal. Entonces, muchas veces hay que verlo. Incluso, también es muy importante que el compañero o compañera, aunque sea pequeñito, tenga la capacidad de decirle al compañero, oye, mira, yo lo consigo si lo hago de esta manera. Al fin y al cabo, está haciendo un al principio hace un autofeedback a sí mismo, pero después lo proporciona a otro compañero, que el compañero igualmente lo decía el otro día, es decir, Tomás García lo volvía a decir, hablaba me parecía muy interesante porque hablaba del autofeedback, es decir, esa capacidad de ser consciente realmente de lo que genera ese aprendizaje en ti, para después trasladárselo a un compañero o compañera para decirle, oye, mira, yo lo hago de esta manera y me funciona. A lo mejor a ti no te va a funcionar, pero ya te doy una posibilidad porque pruebes o porque te facilite el hacer. Eso es muy importante. Y en esa situación de aprendizaje, vamos, es que es una maravilla. En los malabares es estupendo. Sí, decir. Que trabajé con malabares, con aros. Yo, por ejemplo, a ellos les di una serie de materiales también. Son ambientes de aprendizaje, esto de Julia Blández también. De cierto modo, yo dejaba que ellos probasen un principio. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Cuando la gente critica metodologías, como tú bien sabes, digo, ay, Dios mío, sí que depende del contexto. Esto se lo escuché al profe Ramón, que también desde aquí hemos tirado a tantos magníficos invitados e invitadas, que yo recuerdo que hablaba del coste metodológico. Digo, exacto, Ramón. Digo, si es que en una misma sesión te puedo dejar un método cooperativo, en otra meter un elemento de gamificador. O sea, esto no es cerrado. Tú antes lo he notado aquí porque lo decía muy bien, que esto no es algo encorsetado, que es
blanco o negro, como nuestras camisas, o el negro, o en tu caso las cosas, no hay más colores en medio. No, tenemos que optar por modelos híbridos y todos aportan algo. Sí. En esa situación heterogénea, que debe ser el modelo metodológico, yo lo entiendo como tal, todos aportan elementos y no hay que es decir, bueno, pues lo elimino o difiero de él y lo aparto, ¿no? Cada uno aporta algo. Es decir, a mí, por ejemplo, el pensamiento visual al inicio de cualquier situación de aprendizaje es una ayuda extraordinaria que al alumnado le ayuda a comprender la tarea. Entonces, el pensamiento visual nos funciona muy bien y dentro de ello la memoria visual. La memoria visual, la relación, la interiorización, el trabajo con la memoria visual me parece fantástico para todos los deportes, por ejemplo, en educación física. Oye, vamos a hacer, por ejemplo, el deporte para la paz, que era no recuerdo el nombre, el showball. Vale, perfecto, de acuerdo, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, pues nada, pues a lo mejor te pintaba una portería, 2 reboteadores, oye, pero digo yo que saldremos a la pista. Ah, pues sí, pues vamos a pintar una cancha, vale, perfecto. Oye, digo yo que hablamos con los compañeros, pues tendremos que pintar compañeros. Vale, perfecto. Tenemos que hacer, dialogamos, ¿no? Pues vamos a pintar un bocadillo en blanco. Oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Vale, ahora, ¿ya entiendes el deporte? ¿Ya sabes dónde está el deporte o qué elementos va a tener ese deporte? Bien, perfecto. Digo yo, ¿habrá normas o reglas? Ah, bueno, pues vamos a pintar como una especie de libreta o un libreto. Vale. Ahora ya que entendemos, pues ahora verbalízalo. Esa memoria visual verbaliza, explica en qué consiste el deporte, etcétera. 3 reglas que hayas averiguado por un enlace que te he mandado con información. Es decir, todos esos aspectos, ¿vale? Pues he utilizado un ordenador para buscar información, ¿vale? Pues todo eso lo añade y lo dibuja. Eso es memoria visual. Ahora, cuando lo tengas que explicar y comprendamos mejor, ahora podemos acercarnos al deporte o a la práctica o a hacer injerencias o a utilizar propuestas interesantes. Todo eso, o a autoconstruirnos, es decir, cualquier situación. Pero eso es importante, no hay que rechazar una metodología porque de todas podemos vender. Y en ese cóctel metodológico, como bien decía Ramón, yo entiendo que ese modelo híbrido debe de estar presente o yo para mí lo entiendo como tal, ¿no? De esa forma. A mí la cuestión, o sea, es que a mí bueno, yo aparte siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir otra vez, porque es que a mí el hecho de tenerte, por ejemplo, a ti y a todas las personas que tienen el canal, ¿tú sabes lo que a mí me enriquece escuchar tantos puntos de vista, la cantidad de cosas? Yo nunca me fío, al contrario, yo, o sea, me parece tan, y también divertido, saludable, constructivo, lo que yo aprendo escuchando a personas como vosotros que estáis en el terreno, que tenéis experiencia, gente inquieta como es tu caso, que probáis cosas, yo fascino, yo aquí muchas veces lo digo, yo estaría aquí hablándose 3-4 horas, o sea, pero fácilmente, porque me fascina aprender, me pasaba como entrenador. Yo me iba a ver, incluso les pedía permiso a otros compañeros para ver cómo entrenaban o a ver otros partidos, porque siempre me encantaba aprender a analizar qué puedo mejorar, ¿no? ¿Qué me puedo llevar yo a mi equipo? Evidentemente, esto aquí es un pequeño tiempo muerto, como digo, porque aquí en baloncesto hay un término que los conocemos los clinics. Pues te llega un entrenador de profesional o semiprofesional de categorías base, donde te explica una serie de ejercicios para trabajar la defensa o cuestiones técnico-tácticas, ataques, etcétera. Y en muchas ocasiones la gente lo que hace es un copy-paste y se quiere llevar de ese terreno a su contexto. Y en muchas ocasiones todos aprenden a veces, a base de ensayo de error, de que no puedes hacer en muchas ocasiones un traslado perfecto. Es decir, volviendo a la adaptación, tienes que contextualizar y adaptar a lo mejor esa tarea de la que puedes sacar elementos muy enriquecedores para mejorar tu praxis como docente, como entrenador. A fin de cuentas, o sea, somos gente que enseña, ya sea en la educación física, en un deporte, o en la música, o en cualquier otra área del conocimiento. Hay elementos, como te decía, o cuestiones que están estrechamente relacionadas. Totalmente. Al final eso te plantea que la interdisciplinaridad cuando trabajas en el aula es muy importante y que no está tan alejada de las demás áreas. Es decir, tenemos elementos comunes y tenemos elementos diferenciadores, pero esos elementos diferenciadores los podemos integrar en situaciones para hacerlas enriquecedoras, potenciar nuestras situaciones de aprendizaje, la de otros compañeros, compañeras. Es decir, todo eso añade valor y añade conocimiento y aprendizaje como tal.
porque tú cuando afrontas un problema en la vida, no lo afrontas por una única arista. Es decir, hay muchas aristas. Los problemas ahora mismo, a nivel actual, son cada vez más complejos y necesitan son las soluciones más complejas y requieren muchos puntos de vista. Ojalá fueran todos los problemas sencillos de solventar, y eso no ocurre y cada vez es más complejo. Antes no teníamos dificultades para discernir o establecer si esto era un problema de protección o de privacidad, y ahora con las redes sociales pues lo vemos, o con las plataformas lo vemos, que son complejos de solucionar, dónde está el límite, cómo debemos actuar, etcétera. Pero no solo en ese problema, sino en cualquier otro, es decir, cualquier conflicto, etcétera. Se tiene que abordar de diferentes aristas, de diferentes medios, formas, fórmulas, para llevar a la mejor solución, que muchas veces no es la única, ni es posible, ¿no? Entonces, son situaciones que podemos encontrar. Desde luego, coincido totalmente contigo. Estamos ya casi llegando al final, José, pero sí me gustaría unas últimas dos cuestiones, muy relacionadas, aunque ya hemos tocado algunas así de soslayo, pero sí para aquellas personas que nos estén escuchando, algún proyecto, algún ejemplo que pudieras compartir. Sé que esto le daría, obviamente, para otra charla, pero así de manera resumida, algunos ejemplos que tú hayas vivido y aterrizado en el aula con tu alumnado, ¿no? En cuanto a las estrategias lúdicas para esta personalización del aprendizaje. Mira, pues te voy a hacer, no es de educación física, mira que mi área es de educación física, pero yo impartía lengua, matemáticas, conocimientos del medio natural, etc. Y en el centro teníamos un problema que detectamos en una prueba de diagnóstico para tercero y cuarto de primaria. Y vimos que tenía bajo nivel de expresión oral, tenían dificultades de expresión oral. Y eso salió a relucir en la prueba de diagnóstico. Entonces, en verano, recuerdo que con mi directora nos pusimos, oye, algo hay que hacer, Josan, tenemos esto. Nos pusimos a hablar y mi directora, así hablando en verano, digo, mira, ¿y si hacemos teatro? Pero teatro, no teatro puro y duro, con alumnado que vaya desde infantil a sexto de primaria, en grupos heterogéneos y en hiperaula. Ostras, Josan, eso necesita personalización del aprendizaje, porque no puedes hacer en grupos heterogéneos una cosa con infantil mezclado con un alumno. Entonces había grupos que había un niño o niña de 3 o 4 años con una niña de primero, con 2 de tercero, uno de quinto y otras chicas de sexto. Teníamos grupos así. Bueno, pues eso es lo que planteamos. Digo, y hacemos obras de teatro. Pues hicimos un proyecto de expresión oral, unificamos horarios. Cogimos todos los viernes de 12:30 a 2, cogíamos y trabajábamos con un grupo en 2 aulas, hiperaula, y teníamos 3 docentes con codocencia. Y desarrollamos un proyecto de gamificación con metodologías activas, trabajando pensamiento visual, gamificación, robótica y ABP, que nos supuso un trabajo extraordinario. Empezamos en septiembre, terminamos en junio, todos los viernes, desde septiembre hasta junio, tuvimos ese proyecto. Era un proyecto tal. Se llama Teatro Activo en busca del cuento perdido. Nosotros presentamos el proyecto, nos dijeron, bueno, presentar el proyecto incluso a los premios, y dio la casualidad que septiembre, inicio del curso siguiente, recibimos una llamada, en este caso se publicó también el DOE, y recibimos el reconocimiento de un tercer premio mejor, en este caso de metodologías activas, a nivel de Extremadura en educación primaria. Entonces, para un centro tan pequeñito con 50 alumnos, alumnas, 6 docentes, pues aquello fue, pues imagínate, para todos, ¿eh? Eso fue sin saber ni nuestro propósito nada más no era ese. De hecho, a los pocos meses vino un programa de Canal Extremadura Televisión a grabar, porque en el centro donde trabajábamos habíamos inventado un deporte alternativo que se llama Masterball, lo hizo mi alumnado con mi colaboración, y vinieron a grabarlo. ¿Y por qué en el colegio de Don Álvaro se practicaba tanto deporte alternativo? Y el alumnado fue el que explicó todo el deporte y tal. Cuando terminaron de grabar,
nos dijo la chica que venía, dice, oye, os voy a decir una cosa, ¿qué capacidad de expresión oral tiene el alumnado? Y yo le decía, y mi directora está detrás mía, conmigo, y decía mi directora, si viera el año los 2 años que llevamos trabajando con esto, dice, pero claro, que te lo diga alguien de fuera, externamente, sin nosotros decir absolutamente nada, y que ponga en valor tu alumnado, la capacidad que tiene, oye, pues demuestra, y decía, oye, es que esta chica que es muy pequeñita, dice, ¿qué curso está? Pues eso está en tercero de primaria. Y que tenga ese desparpajo y cómo explica, dice, pero no solo ella, sino todo el grupo en general, cómo ha cooperado, cómo trabaja, etcétera. Oye, pues a ti te demuestra que todo el trabajo que se ha desarrollado tiene un sentido o ha tenido una dirección que al final ha cumplido unos propósitos. Y eso nosotros siempre lo teníamos muy claro, había que valorarlo, evaluarlo competencialmente, tener claramente los registros y saber en todo momento hacia dónde focalizábamos nuestro trabajo y la atención. Un trabajo colegiado, de mucha colaboración, de mucha coordinación de docentes y con una dirección y un compromiso. Eso no es una labor que haga yo, que pueda ser el coordinador, que era en ese momento el coordinador de ese grupo de trabajo de 6 docentes, sino que era un trabajo colegiado de muchos compañeros y compañeras que entendían que esa era la línea y al final pues tanto premio como resultado, todo ayuda a entender esa prestación, más allá que nosotros queríamos un aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Pero la palabra es como tú dices, además yo me imagino, porque me lo cuentas, yo también empatizo mucho, yo soy bastante, y se puede atacar hasta el vídeo de punta porque yo he visto situaciones similares a la tuya en cuanto al hecho de generar ese trabajo previo, que son tantas horas de trabajo y además son elementos tan importantes como tú dices, que es colaboración, es coordinación, tener un objetivo común, sentarse los adultos, profesionales, oye, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo vamos a evaluarlo? Tal. Eso tiene un trabajo tremendo para empezar, pero luego cuando ves y generáis, que es lo que me gusta, es un hábito, porque todos los viernes sabéis que tenéis tal y tal. Y para mí eso es, además Juan Fernández, tenéis que hablar en su reciente libro la importancia de los hábitos. Y luego cuando transcurrido el tiempo, encima tiene esa difusión, hay gente externa que está observando y evaluando, aunque no sea con una rúbrica, que sea la periodista, pero que te diga verbalmente, oye, esto es espectacular, pero esta capacidad de expresión oral de vuestro alumnado, ¿esto qué es? Entonces yo me imagino para vosotros, para las familias también, obviamente para los protagonistas que son el alumnado, eso tiene que ser, o sea, eso es como ganar un campeonato de, yo qué sé, de una liga provincial aquí de Granada. De hecho, quiero recordar que lo conocimos el 1 de septiembre o el 30 de agosto o algo así. Y yo recuerdo que me mandó un mensaje un compañero a las 7:05, a las 7:10 de la mañana. Dice, ¿sabéis lo que habéis ganado el premio Joaquín Sama? Y yo no tengo ni idea. Y digo, Sandra, soy premio Joaquín Sama, el centro. Entonces, para la familia, los compañeros y compañeras, el propio alumnado, pues eso fue un subidón. Y habiendo transcurrido todo el verano, nosotros finalizamos el proyecto, estábamos encantados, etcétera, porque fue un proyecto fantástico y culminado después, a los pocos meses, te dan ese premio, pero que después, pasado casi un año, venga un programa de televisión que te grabe otra cosa diferente y diga, oye, mira, que hemos ido a grabar diferente en muchos sitios y nos encanta cómo participa el alumnado, su fluidez a la hora de explicar y que los 22 que estamos aquí, los 22 estamos participando, los 22 hablan, etcétera, y que no haya ningún tipo de problema. Es decir, el que tenga más debilidades también podía hablar y tenía que hablar. ¿Por qué? Porque teníamos que poner en valor a ese alumno y decir, oye, tú tienes un obstáculo, independientemente que tengas una dislexia, por ejemplo, tú eres capaz de hablar y tú vas a transmitir y siéntete seguro. Aquí estamos nosotros, tus compañeros o compañeras, para ayudarte en ese sentido.
Entonces, todo eso ayuda y fortalece. A nosotros, bueno, fue un subidón, ¿eh? Y el trabajo de los compañeros y compañeras, en este caso del Colegio C. Pío XII de Don Álvaro, fue brutal. Es decir, y la familia, la colaboración, la cooperación, todo, si va todo en la misma dirección y ven todo lo que se está planteando, diseñando, pues en ese aspecto muy bien. Ellos luchaban era una agencia local, una agencia de trabajo, y tenían que luchar contra los servicios secretos de diferentes países donde iban a desarrollar las obras de teatro, y tenían que luchar pues, contra la KGB, contra la CIA, etcétera. Entonces, pues en ese aspecto pues tenían que luchar. ¿Y cómo luchaban? Pues aprendiéndose las obras de teatro, creando sus obras de teatro, difundiéndolas, etcétera. Y esos eran retos, motivaciones, con gamificación, puntuaje, etcétera. Bueno, cosas que, por ejemplo, Pepe Pedrá sabe mucho, y nosotros, yo siempre he leído muchísimo y recogía ideas, o de mi compañero Pedro Márquez y Martín Núñez. Todo eso ayuda a generar todas esas propuestas. Qué bueno, que me encanta todo lo que me cuentas. Bueno, yo me imagino que a la gente también igualmente. Se puede, de ahí la importancia de tener ese grupo humano que tenga un objetivo en común, esa motivación, esas ganas también, obviamente, ¿no? De sacar de lo mejor. Es decir, que tenemos un problema, pues vamos a buscar solución, ¿no? En vez de quedarse en la queja sistemática, ¿qué podemos hacer para solventarlo? José, última cuestión, también relacionada con la competencia digital, que también mucha gente, y me anticipo, dirá, bueno, hablando de cursos, no de formación, lo que yo te decía hace un rato, ¿no? Que muchas veces las reticencias pueden ser originadas por una falta de inseguridad o de formación, entre otras, obviamente, casuísticas. Yo doy aquí algunas, ¿vale? Que nadie se sienta, por favor, señalado por ello. Y en este sentido, José, me gustaría, para cerrar la charla, ¿qué curso, en tu experiencia, dónde tú te has formado, qué curso recomendarías a los docentes para mejorar la competencia digital? La competencia digital. Mira, yo sí es verdad que he sido muy autodidacta, pero esa capacidad autodidacta me la ha dado el claustro virtual, que comparte muchísimo material. Entonces, ese por un lado, y ahora hablaremos si quieres un pelín de eso y ya está. Y después yo he hecho cursos de formación del INTEF, que yo entiendo que ayuda muchísimo. Son de calidad, gratuito, con un seguimiento cercano, y yo eso principalmente fue lo que más me ayudó realmente. Pero después, pues los CPR, yo soy muy asiduo al CPR de mi demarcación de Mérida, aquí en Extremadura. Hay diferentes centros de formación del profesorado, y yo he hecho muchos cursos, por ejemplo, de manera presencial en mi CPR. Sí, y también online también he hecho algo, pero sinceramente los dos marcos de aspectos son el CPR y el INTEF, y el claustro virtual. Y en el claustro virtual hay compañeros y compañeras que aportan muchísimo material. Es decir, hablábamos de Juan Fernández, Tolo Roca, yo qué sé, Martín Núñez, Ingrid Mosquera. Es decir, lo que aporta Ingrid a todos nosotros es fantástico, pero te podría decir Domingo Checa, Aaron Asencio, del cual he aprendido muchísimo. Compañeros más cercanos aquí, Chelo Domínguez, que es profesora también de educación física, Juanjo de Aro, Antonio Iván, que no sé si lo conocerás también, que te sonará, y Quique Guerrero, por ejemplo, o Milagros Rubio. Y después tenemos, aquí en Extremadura hicimos un grupo, yo mira que siempre he tenido mis miedos, pero ahora soy la parte de que doy mucha formación sobre gamificación, sobre breakout y escape room. Doy mucha información sobre metodologías activas, sobre situaciones de aprendizaje, etcétera. Y ahora estoy yo en la otra parte, donde yo doy la formación, cosa que no es que me guste, me encanta. Pero sí es verdad que tengo miedo siempre a afrontar un curso. Oye, ¿seré capaz de transmitir todo lo que tengo conocimiento? ¿La persona que está allí sentada detrás cumpliré sus expectativas? Es decir, yo siempre tengo esos miedos. Y mis compañeras muchas veces dicen, oye, que tú eres muy capaz de tal. Sí, ya,
pero siempre hay que tener una consideración de perfil bajo o por lo menos ser una persona honesta con lo que va a transmitir y decir, oye, tú puedes saber más que yo, seguramente. Yo te voy a dar estos conocimientos, pero entiéndelo que yo también vengo a aprender cuando das la formación. Entonces, esa situación siempre la he vivido. Entonces, siempre he tenido miedo, pero creamos en Extremadura un grupo de 15 o 17 docentes, que denominamos E3X, educadores extremeños como tal, y somos 17 locos, y aquello me ayudó. Era todos los jueves, hemos estado durante 4 años, yo quiero recordar 4 o 5 años, todos los jueves en videoconferencia. Todos los jueves, de 10 de la noche hasta que uno se iba a las 11, otro se quedaba hasta las 2, otro hasta las 3, otro estaba a las 1, otro no entraba, tal. Pero sí es verdad que fue un foco de alimentar y de generar encuentros para otros compañeros y compañeras. Hicimos encuentros en Extremadura. Hemos hecho encuentros impresionantes de formación totalmente libre. Y eso me ayudó a mí a dar el empujón y decir, oye, tú eres capaz. Tú eres capaz de transmitir, tú no vas a servir, vas a ser un referente. Yo no quiero ser referente de nada, no quiero ser, pero sí es verdad que me ayudó a tener la seguridad para después yo estar en esa parte, como veo a vosotros y a vosotras, muchos compañeros y compañeras. Eso te ayuda a la seguridad y también a decir, oye, todo lo que voy a aprender yo lo voy a compartir. Y eso es un aspecto de filosofía de trabajo y de vida, es decir, compartir es vivir. Eso lo tengo bien claro desde hace mucho tiempo. Es decir, todo lo que creo lo puede coger cualquier persona y hacer con él lo que quiera. Si es verdad que ahora ya tenemos la licencia Creative Commons desde hace mucho tiempo, ¿no? Y tal, y procuro establecer el criterio de licencia Creative Commons que se pueda compartir con las mismas condiciones libres. Pero hay muchas veces que tampoco lo hago. Es decir, hago cosas y digo, mira, esto es tuyo, hago una copia, modifícalo, a mí no me importa. Si yo ya tengo suficiente con lo que tengo, pero a mí no me importa que tú puedas hacer uso. Bueno, no pasa nada. Es decir, yo lo tengo bien claro, un modelo de trabajo y como tal lo entiendo así. Entonces, el claustro virtual ayuda mucho, lo que hemos dicho del INTEF y de los cursos de los CPR, mi grupo de 3X, y ¿cuál elegir? Porque mi hijo se amolde a las circunstancias personales que te toca vivir. Si no me puedo hacer para un CPR, pues lo haré online. Si no puedo hacer el del INTEF, pues lo haré de otro sitio. Grupos, ¿me es suficiente con el claustro virtual por todo lo que se va publicando? Pues también. ¿Y puedo ser autodidacta? ¿Por qué no? Si también es otra vía. Entonces, no existe una fórmula única, hay que ser abierto, heterogéneo, de todo lo que nos podemos enriquecer, y tú mejor que nadie para poner en valor el claustro virtual con todo lo que aporta. Yo lo decía al inicio, antes de la grabación, me parece importante tu labor. Y como tal, nos alimentamos y nos proporciona información y conocimiento muy interesante, que muchas veces, pues hasta que no lo ves en un compañero o compañera, y ostras, pues mira, eso me sirve a mí para construir otra cosa mejor. Si de eso se trata y tiene el método científico, el modelo científico, el método científico tiene esa base. Es decir, yo hago una investigación tal, publico unas conclusiones y digo, esto es, vale, ahora coge otro grupo de investigadores y dice, sobre la base de esto, voy a hacer otra cosa y vamos dando soluciones más potentes. Eso debería ser la educación. Entre docentes, a nivel docente, a nivel de grupo y como profesionales deberíamos tener esa situación. ¿Se cumple siempre? Pues no lo sé. Hay muchas trabas, muchas situaciones donde se pone en contra esos aspectos, pero nuestro valor debería ser ese. Y si entendiéramos así la educación, todo, no solo la educación, todo funcionaría mucho mejor. Creo que entiendo que por ahí va la línea. Es que yo tengo poco... es que tengo muy poco calladín, es que te compro todo lo que has dicho, ¿verdad? Ahora, cuando decías de compartir FD, se me venía la imagen de Agustín Rodríguez, que también lo tuve aquí en el canal, que también era uno de sus lemas. Pero mira, me voy a quedar con esto último, ¿no? Y lo voy a transformar con algo que yo, pero no lo pienso ahora.
yo he trabajado, yo te contaré mi historia de laboral, pero no voy a hacerlo. O sea, vamos, en muchísimos sitios. Y yo siempre decía, sí que con que cada uno hiciese su trabajo, que no tenga que medio bien, o sea, no habría ningún problema. O sea, claro, esto con hacer su trabajo, entiendo que también en función del sitio puede haber problemas diversos. Uno de los que yo escucho mucho es la burocracia y entre otras cuestiones, pero independientemente de esa realidad, que también tengo una cosa que yo pregunto mucho y luego, sin embargo, otros compañeros aquí de Málaga que preguntaban y dicen, pues yo no tengo tanto, o sea, porque es que si yo te contara con la cantidad de gente que yo con el móvil le pregunto para recoger evidencias, más de quedarme con la noticia, con el titular, alucinaría. Pero bueno, independientemente de esto, o sea, yo coincido mucho contigo en lo que dices. O sea, el que no quiere formarse a día de hoy es una decisión, pero hoy en día, madre mía, te metes, como dices tú, claustro virtual o como en Inter, o sea, tienes, digamos, un catálogo para tú poder acceder a una formación determinada tan vasto que ya es una cuestión de que cada uno busque el espacio que quiera y a donde quiera, y nosotros nos vamos a entrar, que cada uno quiera. Pero yo soy de los que, al menos hablo a título personal, soy hiper curioso, ya me ves, o sea, me gusta aprender, me gusta escuchar de todo el mundo. Si me equivoco, algo, levanto la mano, pues mira, yo pensaba que esto era así porque hoy he cogido esta fuente de información y pensaba que tiene una cierta rigurosidad. Oye, pues, pero no me digas que me he equivocado nada más. Dime qué podemos hacer y dónde está el error. Me explico, no, un feedback efectivo. Y creo que eso al final nos hace crecer a todos, independientemente de los problemas. Si estamos unidos, todo se lleva con más. A raíz de lo que estamos diciendo, hay un proyecto, por ejemplo, del CD, el Centro Nacional de Desarrollo Curricular Sistema No Propietario, y que Cristina Valdera y Martín Núñez lleva, que es el proyecto EDIA, donde se comparten a través de ese-learning, de la herramienta de ese-learning, se crean proyectos EDIA fantásticos y que cualquier docente a nivel, no solo a nivel nacional, sino cualquier docente del mundo puede utilizarlo y lo puede incluso modificar. Fíjate lo que estamos diciendo, es decir, lo puedes utilizar, coger y decir, yo voy a utilizar esto, voy a hacer lo otro, lo voy a modificar. Es decir, ese proyecto que desarrollan estas dos personas me parece brutal a través del Ministerio del INTEF. Oye, veamos esa filosofía de trabajo trasladado a otros compañeros y compañeras, es decir, y amoldarlo así. Esa es la idea. Pero yo entiendo que puede haber diferentes intereses y que no cumplan eso. Pero poco a poco se va viendo esa percepción a nivel general de que los docentes vamos más en esa línea de trabajo y que para todos una alegría, yo por lo menos personalmente, y ayuda muchísimo. En Extremadura también se desarrolla un proyecto en esa misma línea y cada vez estamos más trabajando en eso, cooperativo, colaborativo, de lo tuyo es mío, te paso esto porque lo puedes puedes potenciarlo, oye, mira, modifícalo, si, entiendo que es así, ¿no? Y ese es el trabajo ideal. Así que, yo para cerrar, simplemente decirte que yo sé que lo negativo ya lo sabemos porque está estudiado con la psicología, capta mucho más la atención, aquello que es histriónico, que cogemos un elemento para hacer algo general, pero yo al menos llevo 2 años con este proyecto, pero no solamente con la gente que os traigo aquí, ya has dicho que yo hablo también en mi espacio personal, hablo con muchísima gente, soy un cansino de las preguntas, y te puedo decir, vamos, al menos desde mi percepción por donde yo me rodeo, que hay magníficos profesionales, gente que hace una labor extraordinaria, pero de manera mayúscula, y que como en todos los sitios, pues habrá gente, obviamente, pues que habrá que no lo haga tan bien, pero por eso no podemos hacer de una excepción la generalidad. Y en ese sentido, fomentar también el pensamiento lento, pausado, reflexivo, también crítico, obviamente, para entre todos ir aumentando esa capacidad de mejorar en los aspectos que sean necesarios. Oye, y que el error también, si uno se da cuenta, que no pasa nada, que forma parte también de los procesos de aprendizaje y tampoco tenemos que estar con el látigo aquí matándonos. Otra cosa, claro, es que te equivoques 500 veces lo mismo. Entonces, amigo,
ahí a lo mejor ya tenemos que hacer un tiempo muerto, pero luego el resto de cosas somos humanos y como tal, el aprendizaje sabemos que tiene ese elemento de error, pero que si lo sabemos aceptar e identificar nos va a hacer mejores. Osan, que llegamos aquí al final de la charla, casi aquí 2 horitas magníficas. He disfrutado una vez escuchándote, impresionante el trabajo que desarrollas, te lo digo de corazón. Bueno, antes de nada, dejaré en la caja de descripción todos los datos de sus redes sociales. Ya veréis también la labor que él realiza, comparte material de una calidad excepcional. Yo me estoy aprovechando de ella, te lo digo. Y nada, que ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, también por este tiempo muerto, aunque la gente no lo sepa. Lo verán por la imagen, he tenido que cortar para atender una cuestión personal. Así que te agradezco mucho tu atención, tu cariño, tu paciencia. Así que aquí te dejo la cámara para decir lo que te apetezca. No, el placer es mío y ya sabes que cualquier cosa que necesite o pueda aportar o a nivel personal o en grupo, sabes que puedes contar conmigo y así se lo demuestro a todos los compañeros y compañeras que intento ayudar en mi día a día en mi trabajo o fuera del mismo. ¿De acuerdo? Así que nada, un placer. Un saludo enorme, ¿vale? Y muchísimas gracias por la labor que haces. Yo siempre te lo digo. Gracias a ti. Te lo decía antes fuera de cámara que me sacaban los colores, pero bueno. Como siempre digo, a todas aquellas personas que hayan llegado aquí hasta el final, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención. Ya sabéis que aquí el objetivo siempre es compartir experiencias, generar reflexión, aprendizaje. Y como siempre digo, si así lo desean, pues nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Osan, abrazo enorme y seguimos en contacto. Igualmente, venga, un abrazo. Chao.